Profesor, voy a comenzar con una contradicción. ¿Por qué la gente quería tanto a Manuel Rodríguez, sobre todo la gente del pueblo, si ni siquiera él era un pobretón? Es una pregunta bien interesante y la historiografía igual lleva un buen tiempo dando vueltas en eso porque es un muy buen punto. Probablemente porque Manuel Rodríguez era muy cercano al pueblo. En ese tiempo, lo que llamamos los próceres de la independencia o los grandes personajes eran parte de una élite que no tenían ninguna relación con el bajo pueblo. Suena horrible decirlo ahora y sobre todo con los estándares actuales, pero en ese tiempo era así. Pero Manuel Rodríguez no era de esa forma y las fuentes lo mencionan, que tanto en su juventud sobre todo, como decimos acá en Chile, iba a carretear allá a las chinganas por calle San Pablo para abajo, se tomaba sus apiados con la gente, compartía con las chinas, con los gañanes, y eso ni los Carrera, ni los O'Higgins, ni ninguno de los otros personajes que se conciben como los próceres de la independencia hicieron. Entonces yo creo que por eso era tan querido en su momento y eso se transmitió a lo largo del tiempo hasta nuestra actualidad. ¿Por qué había gente que lo odiaba tanto del grado de confabular para eliminarlo? Probablemente porque en todo proceso humano, y como lo es también la guerra de independencia chilena, los egos, los intereses personales, las mezquindades, por mucho que haya una causa común, siempre también forman parte del paquete y al final, en muchos casos, estas emociones y estas pulsiones negativas terminan robándose la película. Yo creo que por ahí va, es una cuestión muy humana que ocurre prácticamente en todos los procesos históricos, sean nuestros de la independencia chilena o de donde sea, y que terminan incluso a veces jugando en contra o con situaciones tan terribles como lo que ocurrió con Manuel Rodríguez. Usted habla de las dudas que tenía Manuel Rodríguez, ¿no? Ese temor a equivocarse y arrastrar en los errores al dolor y tal vez a la muerte a quienes lo adoraban. Pero pese a las dudas, él se inclina siempre por mandar al carajo el miedo y sus incertidumbres, porque fue y será siempre un patriota exaltado, pese a que su profesión eran las palabras. En efecto, es así. Manuel Rodríguez, a pesar de tener una formación de abogado que implica una mente racional, pragmática también, aparentemente era también a la vez una persona, primero, algo impulsiva, pero también idealista al extremo incluso del perjuicio propio, de llevar sus ideales y lo que él consideraba como justo incluso al extremo de que podía perjudicarle a él y que podía incluso en algún momento costarle la vida. Nunca dejó de lado del todo y los ideales siempre estuvieron por delante de cualquier cosa. Me da la impresión que Manuel Rodríguez, independientemente de veracidades y falsedades, no realidades, es una especie de personaje de héroe clásico, ¿no? Un hombre que es amado y odiado en medidas desiguales, es un hombre con un arrojo ejemplar, que sigue una causa, la causa del héroe, que tiene un final trágico y que encima a la mujer que ama, bonito nombre además, Francisca de Paula Segura y Ruiz, va a Así tener un es. hijo al que nunca va a conocer. Es decir, se dan todos los ingredientes del héroe, digamos, histórico. Por cierto, pero como usted muy bien dice también, precisamente este relato mítico tiene bastante de mito. Y la idea un poco con la novela era, a pesar de que es una ficción, aterrizar un poco este tipo de aditamentos a la historia que vienen construidos desde el mito, un poco en ejercicio de justicia para el propio personaje, porque Manuel Rodríguez era un ser humano, como es usted, como soy yo, como somos todos, y no era un superhéroe. Y aún así fue capaz de hacer lo que hizo, junto con todos los demás personajes, Carrera, O'Higgins, todos los demás involucrados en el proceso, fueron capaces de hacer lo que hicieron siendo seres humanos con todas las limitaciones, con todos los miedos y con todo lo que había que perder. Entonces, claro, la historia de Manuel Rodríguez parece sacada de un mito clásico, fue capaz de hacer lo que hizo y aportar como aportó al proceso de independencia. Profesor Andrés Sepúlveda, durante largo tiempo de su vida y de su carrera como militar, Manuel Rodríguez confiaba ampliamente en la suerte que tenía de salir airoso de los lances a los que se enfrentó, de librar de la cárcel, etcétera, etcétera.
Y a eso le acompañaba una cierta candidez, en el sentido de que él siempre iba a poder salvarse, que iba a caer de pie, como usted dice, y que es solo al final, es en los últimos días, donde toma conciencia de la gravedad de la conspiración a la que se enfrenta. A mí me parece que es un poco como dice usted, efectivamente, durante buena parte de su vida, y ni siquiera solamente, o sea, no solamente la parte de guerrillero, en general en su vida, confió un poco, no solamente en la suerte, sino que también en parte en su capacidad. Se tenía conciencia de ser un sujeto salido, como dice usted, no era pobretón, pero tampoco era de alcurnia ni de una familia de medios, como por ejemplo si eran sus amigos, los Carreras. Y confiaba en todo eso, confiaba en su capacidad, confiaba en su intelecto, confiaba mucho en sus amigos, además. Era muy amigo de sus amigos. Pero llegado a cierto punto, hacia el final de sus días, aparentemente, o al menos a mí eso me dio la impresión cuando hice el análisis de la fuente, en algún momento indeterminado toma conciencia, como dice muy bien usted, de que algo salió mal, de que en algún momento algo se quebró y no se va a poder reconstruir, no se va a poder componer, que no tiene vuelta, y lo asume. Pero a la vez también, y traté de plasmarlo un poco en la novela, que igual es una ficción, pero traté de plantearlo así, hacer el ejercicio de ver si valió o no valió la pena. Y bueno, al menos lo que a mí me parece es que sí considera que valió la pena, al menos en términos de los ideales y de su incuestionable amor por la patria y su incuestionable compromiso con la causa patriota. Eso creo que en ningún momento pensó que no valió la pena. Pero en términos personales no me queda tan claro. A lo mejor en términos personales sí puede haber hecho el ejercicio de pensar qué estoy perdiendo, qué no voy a ver, no voy a conocer a mi hijo, qué dejé de experimentar, cuáles son los sufrimientos que esto me va a traer. Los libertadores son Bernardo O'Higgins y San Martín. No está en ese cielo Manuel Rodríguez, siendo que tiene bien merecido un puesto entre los fundadores de la patria llamada hoy Chile. Y sabe que voy a caer en una situación complicada porque a mí me da la impresión que no tiene la fama que corresponde porque no se puede andar diciendo por ahí que el padre de la patria es el responsable directo o se contó con su aquiescencia o su complicidad o su encubrimiento por derecha o por omisión. Bernardo O'Higgins Riquelme. Y el peso de esa situación, de ser considerado el padre de la patria, va, creo, en desmedro de la merecida fama que merecería Manuel Rodríguez. Primero, yo no soy historiador y eso, digamos, siempre lo dejo bien en Yo claro. tampoco. Es un ejercicio de ficción el que se plantea en la novela, pero no, claro, podemos hacer un análisis en base a lo que podemos ver de las fuentes historiográficas. Y me parece que Manuel Rodríguez, claro, no tiene la fama que tienen otros próceres de la independencia, en parte también por la misma historiografía, por el tratamiento que se hizo de su persona y de su figura, porque ahora último ha tenido un tratamiento un poco más, se ha recogido más, se ha tratado más el tema de Manuel Rodríguez, pero a lo largo de la historia, como usted bien dice, siempre fue un personaje que fue más, considerado más bien secundario. Al final, yo creo que es difícil determinar cuál es la verdadera preponderancia o injerencia que tiene cada uno de los involucrados en el proceso, partiendo porque, dependiendo de la fuente que consultemos, es la respuesta que nos van a dar. Ninguno de nosotros estuvo ahí para ver qué fue lo que realmente pasó. Y ahí, claro, podemos hacer las suposiciones y al final yo creo que cada uno nos quedamos con lo que realmente queremos en base a nuestras preferencias, en base a lo que al acceso que hemos tenido a la fuente, y desde ahí construimos nuestro juicio. Pero evidentemente es una situación complicada lo que se dio entre O'Higgins, entre los Carrera, entre Manuel Rodríguez y cómo terminaron estos procesos. Evidentemente que es una situación compleja, propia de estos procesos en donde y todo este tipo de situaciones, todo este tipo de procesos históricos siempre son sangrientos y siempre tienen un lado que a veces incluso es más grande que el satisfactorio, tienen un lado terrible, un costo humano que después de los años y cuando ya la historia recoge los procesos, nos empezamos a dar cuenta.
No deja de darle una parte de responsabilidad a Bernardo Higgins cuando dice de que él declara en un momento determinado ante los confabulados: uno de los grandes servicios que puede hacerle Manuel Rodríguez a la patria es morir. Por supuesto, no, por supuesto. Y ahí Bernardo Higgins y la Logia Lautarina tienen un componente de confabulación, también José de San Martín. Y como le digo, es una parte que es el lado sangriento, el lado nefasto, el lado complicado que se da en todo este tipo de procesos en donde se involucran los egos, se involucran las mezquindades, se involucran intereses ajenos al proceso mismo y que contaminan la situación como en toda actividad humana. Si al final, lamentablemente, la responsabilidad nunca es ni de las ideas ni de los conceptos, siempre la responsabilidad es nuestra, de los seres humanos. Somos nosotros los seres humanos los que somos falibles, los que nos dejamos llevar por estas mezquindades y por estos egos que al final muchas veces conspiran con lo que pretendemos y degeneran en algo completamente distinto. Eso es una cuestión que es patente y es una constante en toda la historia humana. Independientemente de las interpretaciones, creo sí de que hay algunos antecedentes históricos que prueban fehacientemente que Bernardo Higgins fue un personaje autoritario, es decir, que gobernó con mano de hierro, que concentró todo el poder, que no tuvo contrapeso legislativo, de llegar incluso al extremo de exiliar a toda opinión disidente, lo cual no es extraño en un autoritario, de confundir, digamos, al adversario con el enemigo. Dicta una constitución a su medida que pretendía perpetuarlo por 10 años más. Efectivamente, es así, las fuentes lo dicen así y lo que usted está diciendo es bastante incontrovertible porque efectivamente eso es así. Interpretaciones más, interpretaciones menos que puedan hacer algunos historiadores que puedan sentir afinidad con algunos aspectos del gobierno de O'Higgins. Hay una pregunta que me parece que es relevante cuando uno analiza el pasado y cuando se trata de figuras tan destacadas como esta. ¿Qué nos dice Manuel Rodríguez a los actuales chilenos? ¿Qué nos dice Manuel Rodríguez a los que vivimos en el siglo XXI? Es una pregunta bien interesante porque Manuel Rodríguez, como le decía recién, es una persona que siempre fue cercana al pueblo y a todo el mundo, en realidad, no al bajo pueblo solamente, porque también, él, como usted bien dice, no era un pobretón, no venía de extracción popular, era de algo, teniendo harto cuidado con el concepto porque no existía en esa época, pero de una especie de clase media. Exacto. Entonces, es una persona con la cual nos podemos identificar porque era un tipo sencillo, pero también educado. ¿Qué nos podría decir ahora? Yo creo que tal vez nos advertiría de no caer en los mismos errores que cayó él y toda la gente que estuvo con él y toda la gente que fue su adversario en su momento y que se supone que estaban todos del mismo lado. Tal vez por ahí puede ser, Lo que pasa es que hay que tener siempre presente que las polarizaciones pueden ser enemigas de los buenos finales. por supuesto. Digamos, Manuel Rodríguez, los hermanos Carrera, Bernardo Higgins, San Martín, incluso la Logia Lautarina, supuestamente estaban todos del mismo lado. Porque el enemigo, en el papel y en la práctica, eran los realistas. Pero estas pugnas se dieron todas al interior del bando patriota. Pero no vamos a aprender, porque esos errores se han venido repitiendo desde que el mundo es mundo. Y es Yo terrible agregaría, decirlo, pero no vamos a aprender porque los vamos a seguir repitiendo, porque como le decía recién, el problema somos nosotros, los seres humanos. Entonces, sin importar el contexto histórico ni el contexto ideológico en el que estemos hablando, esto va a seguir pasando porque aparentemente es innato a nosotros. yo quisiera agregar un segundo aspecto de lo que nos puede decir Manuel Rodríguez a la actualidad, y eso tiene que ver directamente con su libro, El Húsar y la muerte. Spetan Todorov tiene razón cuando hace una diferencia entre conmemorar y rememorar. Conmemorar es el discurso público, es la estatua, es las palabras grandilocuentes, todo el lado lindo, digamos, de la historia y del mito. Pero lo otro es fundamental, es decir, que detrás del mito hay un ser humano que vivió una vida con todas sus grandezas y miserias, que aportó mucho al país, y es bueno recordar eso, tratar de desmistificar a las figuras nuestras, pero a la vez
mantener su grandeza incólume. Y yo creo que eso es lo que hace su libro, por lo cual le agradezco mucho la obra y esta conversación. Valoro mucho sus palabras y es la idea, es lo que se trató de hacer. En general, yo intento ni endiosar ni satanizar a nadie, sino que tratar de mostrar las cosas no como son, porque como le digo, yo no soy historiador y eso es un trabajo de ficción, lo que tiene usted en las manos ahí, el libro de El Húsar y la muerte. Pero tratar de mostrar, digamos, que toda actividad humana y la vida en general tiene estos claroscuros y nadie, digamos, es superhéroe y tampoco nadie es un demonio y todo pasa por algo finalmente. La idea es tratar de darle verosimilitud al relato, incorporando este elemento que me parece que es eminentemente humano, que es la indefinición, los lugares grises y que en el fondo se desmitifiquen las figuras históricas, no en el sentido de bajarlas de un pedestal, tampoco endiosarlas, sino que mostrarlas como lo que realmente son, como seres humanos, como lo somos todos, y que a pesar de la limitación que implica ser humano, fueron capaces de hacer aquellas cosas por las cuales su nombre ahora figura en los libros de historia. Quiero decirle finalmente, y con esto me despido, que independientemente del mito y la desmitificación, yo después de leer el libro salgo queriendo mucho más a Manuel Rodríguez que antes. Es que es un poco así, finalmente, como le decía, es un ejercicio de justicia, porque deconstruyendo un poco el mito, uno se da cuenta que todas las hazañas, toda la grandeza que se cuenta del personaje tras el mito, se engrandece cuando uno ve que detrás de ese mito había un ser humano con dudas, con miedos, con penas, con ambiciones, con mezquindades incluso, y que uno se puede identificar con ese personaje, porque con el mito uno no se va a identificar nunca, porque es el mito, está en ese pedestal brillante que es donde está el mito. Pero con el ser humano uno sí se puede identificar porque el ser humano es igual que uno, falible, lleno de dudas, lleno de contradicciones. Y si ese personaje histórico al que tanto admiramos, o sea, los O'Higgins, los Carrera, los Bernardo O'Higgins, los Arturo Prat, quien sea, tiene esa humanidad que yo también tengo, es más factible la identificación y es gratificante porque finalmente esa identificación viene de una humanidad que es compartida. Entonces, el ejercicio era un poco ese.